linfoblásticas agudas, de todas las leucemias agudas, ¿no? Acá está la M2 y tiene una característica que está señalando ahí la flechita, que son los bastones de Auerbach, sobre todo en la M2. ¿Cuál es la epidemiología de la leucemia linfoblástica aguda? Como lo mencioné, representa el 75% de los casos de leucemia aguda. Frecuentemente se da entre los 2 y 5 años. No hay un predominio muy definido, algo más frecuente en los varones, ¿no? Va a afectar en mayor frecuencia a niños con trastornos cromosómicos, ¿no? Y el riesgo de presentar leucemia se incrementa en los gemelos, sobre todo en los primeros 6 años de vida. Es el doble en relación a la población general. En cuanto a la leucemia amiloide aguda, no representa más allá del 20% de las leucemias en niños y adolescentes en el tipo de leucemia aguda. Va a haber una distribución similar entre niños y niñas, entre blancos y negros, pero esta relación sí es importante, ¿no? En lactantes es 1 a 1 con la leucemia linfoblástica aguda. En niños ya entre los 1 y 10 años es más o menos 10 veces la linfoblástica, una vez la amiloide. Y ya a partir de los 15 años esta relación baja completamente, a ser 1 a 3. Cuando son adultos, las leucemias predominantes generalmente son de tipo mieloide. Obviamente que son, como lo vamos a ver, más agresivas. ¿Hay una clasificación inmunológica? Sí, que es linaje B un 80%, linaje T 15%. La más frecuente del linaje B es el estadio B común. También puede existir una leucemia bifenotípica que no representa más allá del 5% y que va a tener marcadores de más de un linaje. Puede ser B, T, mieloide, etc. ¿No? En realidad, la clasificación inmunológica no tiene mucha utilidad en lo que es la leucemia mieloide aguda, pero sí te puede distinguir con las leucemias linfoblásticas y para determinar determinados marcadores antigénicos que están nombrados ahí, ¿no? En cuanto a la citogenética, esto sí es importante, hasta un 90% de casos va a haber anormalidades cromosómicas y estas pueden ser el número, o sea, haploidía, si tienen los 46 cromosomas, ¿no? Si tienen más de 50 cromosomas son hiperdiploidías y este tiene mejor pronóstico. Las hipodiploidías tienen peor pronóstico. Y también están las estructurales, aquellas translocaciones debidas a mutaciones, las translocaciones. La más común es 40%, la 922, el famoso cromosoma Filadelfia. También hay otras, como la 411, 119, que son de más pronóstico, ¿no? Y se pueden presentar también trisomías, tanto a nivel del cromosoma 4 y 10. En la leucemia amiloide aguda hay una translocación frecuente en lo que es la leucemia mieloide aguda M3 promielocítica, que es la más frecuente de la 15-17. ¿No? Estas características clínicas sí las tienen que tener presente, ¿no? La mayor parte de las veces va a haber palidez, un cuadro predominante, en más del 80% de casos, en mieloide aguda y en linfoide aguda. Cuadros febriles que persisten más allá de 5 días, 7 días, y no hay un foco infeccioso definido o una causa definida. Síndromes hemorrágicos se van a presentar de forma más frecuente en lo que son las leucemias mieloides agudas. Dolor osteoarticular. Hay que diferenciarlos, si bien es cierto representan alrededor del 5%, hay que diferenciarlos de lo que son los dolores óseos de crecimiento. Los dolores óseos de crecimiento son generalmente en la semana, a predominio vespertino, después de haber realizado una actividad física importante del niño, y se presentan 3 veces por semana, y obviamente pasado, digamos, esa crisis con inflamación del periósteo, lo que ocurre es que al día siguiente el niño hace su vida normal, el examen físico es negativo, y muchas veces solo calma con flotación y pocas veces con analgésicos. Entonces, contrario a las leucemias, que normalmente son dolores persistentes, que cada vez se van haciendo más frecuentes o más intensos. Signos clínicos, igual, ¿no? Palidez, adenomegalias,
esplenomegalia, hepatomegalia, trastornos hemorrágicos. La hipertrofia gingival es más frecuente, aunque solo en un 12% en lo que son las leucemias mieloides agudas. Fiebre, síndrome infeccioso, también, ¿no? Entonces, de acá vamos a intuir que las manifestaciones clínicas en leucemia pueden ser de dos tipos principalmente. Cuando hay manifestaciones medulares, o sea que son propias de la interrupción o alteración de la hematopoiesis. Entonces, las células malignas que les había explicado, los glóbulos blancos normales, no permiten la expresión de las células normales en la médula ósea. Y esto nos va a dar un síndrome anémico, porque no se va a producir adecuadamente glóbulos rojos, un síndrome hemorrágico, porque no se va a producir adecuadamente las plaquetas, ¿no? O un síndrome infeccioso, porque la cantidad de glóbulos blancos puede ser normal, alta o baja, pero igual las funciones del leucocito no son completas, no son normales. La fagocitosis, quimotaxis, todo eso están alteradas. Entonces, por eso existe un síndrome infeccioso. Y también puede ser como consecuencia de infiltración de órganos. Cuando hablamos de infiltración de órganos, entendemos de que la leucemia no es una enfermedad localizada, como parece, es una enfermedad sistémica. Se produce en la médula ósea y de ahí, por la sangre, viaja a todos los lugares posibles. Entonces, ¿qué puede haber? Infiltración a nivel de nervio óptico, con alteraciones visuales, infiltración de pares craneales, que ahorita vamos a ver unas fotografías, infiltración de testículos, riñones aumentados de tamaño, síndrome obstructivo de vena cava superior, infiltración de ovarios, o sea, cualquier órgano. Entonces, acá estaba viendo imágenes comunes tanto para leucemia linfoide aguda como para leucemia mieloide aguda. Petequias, ¿no? Las lesiones que parecieran picaduras de pulga que son menores a 2 milímetros, ¿no? Hepatoesplenomegalia, que acá, bueno, no sé si se ve, está dibujado o remarcado, cuánto crece tanto el hígado como el vaso, y ectima gangrenoso, que es un cuadro infeccioso que se presenta en los pacientes inmunosuprimidos y generalmente es por pseudomonas aeruginosa. Entonces, acá vemos un paciente que tiene afectación neurológica, ¿no? Una parálisis facial. ¿Qué lado está afectado? Derecho, izquierdo. Póngase de acuerdo. Izquierdo, claro. Acá el niño le piden que cierre los ojos, está cerrado, que no lo puede hacer. Está la comisura, no está la comisura, el ángulo está desviado hacia abajo, están mostrando los dientes, al otro lado está el labio caído, ¿no? Entonces, afectación del sistema nervioso central o leucemia múltiple. Ese paciente que dice ahí cloromo orbitario, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que ven? Párpado inflamado. Aumento de volumen a nivel palpebral superior, ¿no? Probablemente con una masa ahí que se llama cloroma orbitario y es un acúmulo de células neoplásicas. Bueno, el sangrado de mucosas o a nivel gingival y la hipertrofia gingival, ¿no? Y eso también es algo frecuente en la leucemia linfoblástica aguda más que en mieloide, ¿no? ¿Qué es eso? Y es cardiomegalia. Una radiografía de tórax. No, sí. No. Bueno, aparte de la radiografía de tórax, normalmente ustedes ven la silueta cardíaca, ¿no? Como si fuese una pera, un sueco, un zapato sueco, etc. Los campos, todo. Pero acá están viendo que hay un aumento de volumen de esta zona. Esa es la zona del mediastino, los grandes vasos. Entonces ahí hay conglomerados ganglionales, ¿no? Producto, obviamente, de la leucemia. Entonces eso puede dar un cuadro que se llama, si es que produce compresión, sobre todo el retorno venoso hacia la aurícula, lo que es el síndrome de vena cava superior. Entonces, extrínsecamente, un conglomerado que presiona.
y lo que obstruye es ese retorno venoso. Entonces, la circulación busca colaterales. Entonces, por el cuello, por otro lado, la brachiocefálica, todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? El síndrome de vena cava superior. Hay un edema en esclavina, así es, hay una plétora, hay dificultad respiratoria, ¿no? Ese es el fin producido por esto, ¿no? Por una infiltración a nivel mediastinal. Así que ya saben, cuando vean una radiografía, no es un tumor, no es una masa. Entonces, y eso es muy frecuente, después vamos a conversar de eso. Diagnóstico. Siempre todo empieza por la sospecha clínica. Cuando uno dice sospecha clínica, quiere decir que viene el paciente por emergencia, por fiebre, por sangrado, por palidez importante. No ha empezado la enfermedad hace 10 días, 15 días o un mes, o un poquito más. ¿Pero qué? ¿Ha tenido pérdidas? No. O sea, pérdidas de sangre, me refiero, ¿no? Pérdidas importantes, digestivas o en forma frecuente, deposiciones negras, oscuras, ¿no? Melénicas, ¿no? Hematuria, en forma macroscópica, obviamente, ¿no? Tampoco. Epístasis importante, sí, le sale sangre a veces, últimamente más, obviamente. Pero lo que ocurre es eso, ¿no? Van a encontrar ustedes que cuando hacen esa historia son síntomas persistentes, ¿no? Que no justifican el grado de afectación para la traducción clínica que tiene el paciente. Ustedes piden el examen de laboratorio, van a encontrar una anemia importante, anemia severa generalmente, 7 o menos, o bueno, generalmente menos de 10, anemia moderada, y plaquetas bajas, ¿no? Menor de 150 mil. La cantidad de leucocitos, normal, alta o baja, se repitiendo como 3 veces, ¿no? Entonces no siempre va a haber pancitopenia, ¿ya? Entonces acá el diagnóstico se hace por una aspirada de médula ósea, se confirma, mejor dicho, porque la sospecha está, o una biopsia. El estudio de líquido cefalorraquídeo no siempre se hace de inicio, pero sí es un lugar que se considera un santuario, porque probablemente en testículos, en líquido cefalorraquídeo, en el nervio óptico, se escondan las células maduras o neoplásicas. Bueno, otros estudios que se hacen para ver extensión o compromiso es abdomen, tórax, generalmente, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de estudio? Ustedes dos, sepárense, porque si no, ahorita les voy a invitar a que se retiren de la clase. Están conversando y bueno, me distraen también a sus compañeros. Entonces, para el diagnóstico de leucemia aguda, datos de la anamnesis, obviamente, datos de laboratorio, la morfología con la aspirada médula ósea, ¿no? Que generalmente es entre 25 y 30% de blastos con características patológicas. El inmunofenotipo, que es el estudio de citometría de flujo, y biología molecular. Acá nos va a dar qué tipo de genes se pueden encontrar alterados. Lo que describe la literatura en forma general, como las mutaciones o alteraciones cromosómicas o genéticas más frecuentes, eso no se cumple en la población peruana, porque somos, digamos, una etnia distinta, ¿no? Somos una etnia producto de muchas mezclas. Entonces, más nos parecemos genéticamente probablemente a la población de Centroamérica, México, Guatemala, etc. Y bueno, técnicas especiales como citogenética y FISH, que son estudios. Entonces, con la morfología convencional, o sea, el estudio al microscopio, se pueden cometer errores hasta el 20%, más o menos, y no debe ser el único método de diagnóstico, ¿no? La citometría actualmente es de los estándares que se usan para clasificar las leucemias. Bueno, no todas las leucemias van a tener 30% o 25% de blastos. Algunas van a tener una cantidad mucho menor. Se excluyen las leucemias bifenotípicas en la morfología. La clasificación FAP se refiere a la morfología. No va a incluir a las leucemias multilíneas, ¿no? U otras poco frecuentes. Y se excluye información importante tanto pronóstica como de tratamiento. El inmunofenotipo, ¿qué es lo que utiliza? Realmente
para reconocer mediante marcadores de anticuerpos, estirpes o tipos celulares, establecer su grupo y definir poblaciones. En este gráfico lo vamos a entender en un momento. Es posible reconocer antígenos en las membranas o citoplasma, algunos de ellos son muy específicos. Entonces, esa es la célula pluripotencial, ¿no? Y de ahí, conforme se va diferenciando hasta llegar al estadio maduro, pasa por varios estadios, ¿no? Pre temprana o pro-B, pre-B, B transicional. Y cada uno tiene sus marcadores, ¿no? CD10, CD19, etc. Igual las inmunoglobulinas de superficie. En la estirpe, ese es para la B. Para las leucemia linfoblástica de células T, es esto, ¿no? Hasta el estadio maduro también va alcanzando distintas etapas, desde inmaduro, intermedio, tardío, con distintos marcadores propios de cada uno, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia y también establece pronóstico. Lo favorable para los niños, que el estadio B común, generalmente la mayoría va bien, ¿no? Responde al tratamiento complementario. Esta, la leucemia de células T, linfoblásica de células T, es más agresiva de la B, pero también hay un porcentaje que responde bien. No, esta es una tabla de resumen de lo que les he explicado ahorita. Más o menos ahí se ve la frecuencia. ¿Ya? Que decía B común, 60%, 3% para la leucemia B madura, que no tiene tan buen pronóstico, y la PRO es 5%. Entonces, diagnóstico diferencial. ¿Con quién se tiene que hacer la diferencia para establecer un tratamiento o un estado? Con todas las neoplasias que puedan afectar la médula ósea. Tumoraciones sólidas, ¿no? Retinoblastoma, retinoblastoma, linfomas, etc. Con todos los cuadros hematológicos no oncológicos, anemia plástica, mielodisplásico, mielofibrosis, PTI. ¿Cuál es la diferencia entre PTI y leucemia aguda en la presentación clínica? ¿Cuál sería? Que no cuente con visceromegalias. Es bien raro que en PTI haya visceromegalia. Puede haber esplenomegalia rara vez. Otro, PTI no debe cursar con cuadros febriles. Otro, PTI no debe tener adenopatías. O sea, si presenta eso, a un lado. Bueno, con todos los cuadros infecciosos, acá ustedes están viendo brucelosis, salmonellosis y también cuadros virales, ¿no? Mononucleosis infecciosa también, por supuesto. Y con cuadros reumatológicos. Solo una anécdota. Una niña, en su caso, de 4 años, que tiene aumento de volumen de los nudillos de las interfalángeas, con aumento de volumen de la articulación de la muñeca, con fiebre, obviamente, algo pálida, no mayor cosa. Un médico dice, podría ser artritis, porque primero sería la cabeza. La transfiere al reumatólogo. El reumatólogo efectivamente dice, sí, puede sentirle afectado a los falanges, puede ser una oligoarticular, ¿no? Aunque no debería ser, más tiene la presentación del poliarticular, ¿no? Entonces, bueno, dicen, sí, tienes un poco de anemia, las plaquetas están en el límite, 150.000, ¿sí? Bueno, vamos a empezar el tratamiento. Da corticoides, prednisona, le da metrotexate oral. Chiquita, pasa 2 semanas, mejora, remite la inflamación, pasan 2 meses, en sus controles durante esos 2 meses, todo bien, todo ok. Sigue la anemia, dice, debe ser el metrotexate, bueno, que tiene una interferencia con los folatos, etc. Ya, toma ¿cómo se llama? Ácido fólico. 3, 4 meses y la niña otra vez empieza mayor palidez, empieza a hacer fiebre nuevamente, saca un hemograma, 10.000 leucocitos, hemoglobina en 6, plaquetas en 80.000. Debe ser el efecto del metrotexate, pero bueno, te vamos a mandar a pediatría, hematología, etc.
mira eso, mira al paciente, lo examina, la historia cómo ha sido, todo. Bueno. Prográmela para un aspirado de médula ósea. Aspirado de médula ósea, solo para confirmar que era por efecto del metrotexate, ¿no? Leucemia linfoblástica. ¿Por qué? Porque parte del tratamiento constituye los corticoides, constituyen el metrotexate, solo que en otras etapas, ¿no? Corticoides sí desde el inicio, pero el metrotexate mucho después. Entonces, simplemente se atenuó, se disimuló la enfermedad y se distorsionó todo. A veces pasa. Entonces, la terapia o el tratamiento depende del grupo de riesgo. El tratamiento inicial busca eliminar, erradicar las células neoplásicas y restablecer la hematopoiesis, que el paciente sea menos dependiente de lo que son transfusiones. ¿No? Se usa agentes de quimioterapia o citostáticos 3 o 4 con remisión hasta un 99%, 98% en la fase de inducción, la primera fase. ¿Es necesario la quimio intratecal? Sí, porque la quimioterapia endovenosa sistémica no alcanza a penetrar la barrera hematoencefálica, la barrera, hay una barrera que está que no permite el paso tampoco en la parte del ojo, que tiene su nombre específico, no me acuerdo ahora, o al testículo, que se convierten en santuarios, ¿no? En el caso del sistema nervioso central se usa la intratecal, ¿no? Se usa 2 medicamentos, 3 medicamentos. Y estas son las fases de tratamiento, ¿no? Cada uno con quimioterapia alta dosis. La LMA es casi lo mismo. Erradicar las células neoplásicas, restablecer la hematopoiesis. Se consigue acá una revisión en la primera fase de inducción del 80%. Pero no va a ser suficiente. Muchos de ellos van a requerir un trasplante de médula ósea que va a mejorar la sobrevida. Y hasta un 10% no es exento lo que tiene linfoide aguda, también puede fallecer por infección hemorrágica, solo que acá son los cuadros más severos por la intensidad del tratamiento. Necesidad de tratamiento de soporte transfusional, antibióticos, igual que en la leucemia linfoblástica aguda, igualito. ¿No? Y esto son las complicaciones y manejo de soporte de leucemias agudas. Muchas veces los pacientes tardan en llegar porque hay un diagnóstico demorado de periferia de primer nivel o de otras provincias donde no hay un servicio oncológico que les pueda dar un tratamiento. Entonces ellos hacen cuadros de infecciones, cuadros de hemorragias, cuadros de vena cava superior, cuadros de lisis tumoral. Y sin tener la oportunidad de recibir un tratamiento oncológico, fallece por estas complicaciones. ¿No? Y eso no debería pasar. Por eso también es parte de la currícula incluir esto. Hay cuadros de fiebre y neutropenia, estamos hablando de neutropenia grado 4, o sea, con neutrófilos menor de 500 en la sangre. Y estos pacientes, cuando presentan una infección con neutrófilos menos de 500 y fiebre, son considerados como cuadros de sepsis. Si no se les da tratamiento parenteral con un antibiótico de amplio espectro, esos pacientes van a fallecer probablemente en una semana. ¿No? Lo del cuadro de vena cava superior ya lo expliqué. Lo de la lisis tumoral es importante. Los pacientes con leucemia tienen una alta velocidad de replicación. Las células se multiplican, digamos, exponencialmente. Y las vísceras también están infiltradas, ¿no? El hígado del vaso. Cuando se usa corticoides, que ya lo vuelvo a mencionar, es parte del tratamiento, de los esquemas de tratamiento de leucemia. ¿Qué puede ocurrir? Que las células se empiezan a destruir. ¿Y qué es lo que contiene una célula blástica? Principalmente alto contenido de fósforo, sale todo el material nuclear que está constituido por ácido úrico y todas las bases nitrogenadas, ¿no? Y potasio. Recuerden que el potasio es intracelular. Entonces, cuando salen todos estos elementos a la circulación, no hay una buena hidratación y pasa por el riñón. El riñón tiene un medio ácido, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Van a precipitar, van a formar cristales y van a producir una insuficiencia renal aguda o renal. Se tapan los glomérulos. Y ese paciente en pocos días, por insuficiencia renal, va a fallecer, ¿no?
Estos pacientes pueden tener cuadros de desnutrición, obviamente que por el efecto de la quimioterapia, como son medicamentos no específicos, sino atacan a todas aquellas células que tienen reproducción rápida, pueden tener efectos secundarios en el crecimiento, en la reproducción, etc. Puede haber complicaciones neurológicas, ya lo demostré con la foto que les mencioné. ¿Hay necesidad de manejarlos con catéter venoso central? Sí, por el tipo de tratamiento que reciben. ¿Se tiene que manejar el dolor? Sí, muchas veces no se pueden parar porque hay infiltración perióstica que les había mencionado y requieren continuamente terapia transfusional. ¿No? Entonces, ¿cuál debe ser el manejo inicial de la leucemia linfoblástica aguda? Como ya me han escuchado, ¿no? Lo importante es hacer que este riñón filtre, elimine orina de forma importante, ¿no? De tal forma que se busca que haya una hiperhidratación, 2.500 a 3.000 metros cuadrados superficie sin potasio, porque de forma espontánea también puede producirse lisis tumoral, ¿no? Y lo que se tiene que hacer es alcalinizar la orina, ¿no? Con bicarbonato de sodio, ¿no? Cambiar ese pH binario, en vez de que sea 6, llevarlo a más de 7. 7.5 o 8 probablemente. Eso va a impedir que la precipitación que puede ocurrir a nivel renal obstruya los glomérulos. Allopurinol para combatir lo que es los elementos de ácido úrico, ¿no? Medidas para favorecer la expresión de ácido úrico son todas esas que he mencionado, ¿no? Eso es lo principal. Como soporte inicial. Esos pacientes que ustedes vean que tienen leucocitos en sangre periférica en un hemograma mayor de 30.000, 40.000, eso no es una reacción leucemoide por infecciones virales, difícil, bien difícil. Y si tienen 100.000, 200.000, no, cambian las cosas. ¿Cuáles son los factores pronósticos de la leucemia linfoblástica aguda? ¿No? Existe la edad. Aquellos pacientes menores de 1 año, mayores de 10, son de alto riesgo. Después los demás, entre 1 y 9, están considerados como de riesgo estándar, aunque ya hay un subgrupo ahí que dice de 1 a 5 y de 6 a 9. De 6 a 9 viene a ser de riesgo intermedio, pero eso todavía no está estandarizado. Recuento inicial de glóbulos blancos. Menor de 20.000 leucocitos, bajo riesgo o riesgo estándar. Entre 20.000 y 49.000 leucocitos, riesgo intermedio. Mayor de 50.000 leucocitos es alto riesgo. Velocidad de respuesta al tratamiento. Eso se tiene que medir en 2 tiempos. A la mitad de la inducción en el día 15 o al final, en el día 30. Se ve cuál ha sido la respuesta. Si todavía siguen persistiendo los blastos más del 30% o no. Normalmente en el día 28 los blastos tienen que ser menores al 5%. O sea, la cantidad normal y con fenotipo patológico normal. Características citogenéticas, ya había mencionado, tanto la ploidía como las translocaciones, ¿no? Estructural. Esos son los grupos de riesgo o factores pronósticos. Entonces, hay un porcentaje importante que va a alcanzar curación de los pacientes con leucemia linfoblástica aguda, que es alrededor de un 70%. Eso dependiendo. En otras realidades, los pacientes de bajo riesgo llegan a un 85, 90%. No estamos hablando de Estados Unidos, de otros. En nuestra realidad, más o menos es eso, 70, 75%. Los pacientes de alto riesgo siguen siendo un problema en el país. En otras realidades tienen la opción de un tratamiento adicional que es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. En nuestra realidad no es así. ¿Por qué? Porque son, digamos, en una cuarta parte de casos compatibles hermanos de padre y madre. Después, si es que no tiene hermanos compatibles, hay que buscar al donante. A nivel mundial es una quimera, en realidad es difícil. Y lo que está entrando mucho en boga desde hace varias décadas es el trasplante aplidéntico, que uno de los progenitores, generalmente es la madre. Entonces, eso es lo que todavía falta implementar acá en forma
más que regular, ¿no? Entonces, estos pacientes, cuando logren, digamos, terminar su tratamiento de 3 años en las linfoblásticas y en los mieloides de 2 años, pasan un periodo de control, de seguimiento. Que cuando se dice que están, después de 3, 5 años, de no evidenciar signos de recidiva de la enfermedad, se pueden considerar como que están curados. Excepcionalmente, después de ese tiempo, pueden tener recaída o recurrencia de la enfermedad. Pero ellos van a hacer su vida normal, pueden tener hijos, estudian, de todo. Entonces, esta es la sobrevida que se tiene en lo que es cáncer en general y sobre todo en leucemias. Ustedes están viendo acá, en esta década, en los 60, se empezó con el tratamiento con quimioterapia. Sobrevida, 21%. Ya en los 60, 70 subió a un 48%. ¿No? Y este reporte está hasta antes del 2000, ¿no? Con estos protocolos de tratamiento están en un 31%. Ahora esto está en un 90%, ¿no? Cosas importantes que faltan todavía en el país, pero que esperemos que pronto lo tengamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ya hemos avanzado a la parte más larga. Ahora vienen linfomas. Uy, 14:20. ¿Con quién hace la siguiente clase? 2:30, ¿no? Ya, entonces los linfomas son proliferación de células neoplásicas que provienen del sistema linfoide, ¿no? Ustedes recuerden que estas neoplasias representan las terceras neoplasias en frecuencia. Primero leucemia, después tumores del sistema nervioso central, después linfoma. Y son enfermedades casi siempre de tipo sistémico. No son, o sea, son localizadas, pero pueden tener, por la velocidad o agresividad que tienen de crecimiento, diseminación en otros órganos. Provienen de todo lo que son el sistema linfoide. En las amígdalas, anillo de Waldeyer, en la médula ósea, en el vaso, en los ganglios linfáticos, en el timo, inclusive. Entonces, la fisiopatología, a partir de un punto de células que reciben una señal, una orden, en 3 triglinídeos de glucogen, angiocogen, o genes supresores, empiezan a tener un patrón propio de crecimiento, ¿no? Descontrolado, y no mueren cuando deberían hacerlo. Entonces, siguen creciendo, invaden órganos vecinos, sea por vía hematógena o por vía linfática, y pueden llegar a dar siembra en otro sitio o a metastatizar. Son 2 grandes grupos, Hodgkin y no Hodgkin. Hay algunas características peculiares, sí. En el Hodgkin, ¿no? Es una enfermedad que resulta de la expansión clonal de la célula linfoide, ¿no? Esto va a constituir el 6% de todas las neoplasias infantiles, pero acá pueden estar asociados o implicados tanto virus Epstein-Barr, citomegalovirus, el virus del herpes humano 6, están como asociados. Se encuentra inclusive en el material genético del tumor, del conglomerado ganglionar. En nuestra realidad, los pacientes menores de 10 años son con mayor frecuencia afectados el sexo masculino. En los países en vía de desarrollo se da generalmente entre los 5 y los 8 años, ¿no? En cuanto a lo que es epidemiología. No hay una causa definida, como lo vuelvo a repetir, los virus son elementos asociados que se han encontrado. Y el riesgo es mayor cuando existe gemelos, y si uno de ellos es un familiar de primer grado que se haya afectado, entonces el riesgo es mayor. Entonces, acá en Hodgkin, la célula predominante o característica o patognomónica es la de Rett-Steinberg, ¿no? Encontrar eso en el material de biopsia es prácticamente concluyente de este tipo de neoplasia, ¿no? Se va a propagar tanto por los ganglios linfáticos adyacentes o como por la vía hematógena, ¿no? Y pudiendo afectar hígado, vaso, médula ósea, tejido óseo o hasta el cerebro. Ahí está la célula Rett-Steinberg, ¿no? Esta de acá.
que solo va a representar un 2% de todas las células. Y el resto van a ser linfocitos, células reactivas, ¿no? Macrófagos, granulocitos, eosinófilos. Esas células de Restreper son clonas de origen B, ¿no? Que se comportan como células presentadoras de antígenos, que se originan en centros germinales y van a secretar citoquinas, o sea, elementos que van a favorecer la reproducción de esas células anormales y de presentar los síntomas B. Hay dos tipos de clasificaciones dentro de lo que son el linfoma de Hodgkin, que es el tipo predominio linfocitario y el linfoma de Hodgkin clásico, que tiene 4 subtipos. Ese es, acá que nos interesa, ¿cuál es el tipo más común? Como ustedes están viendo, es esclerosis nodular, ¿no? Casi todos tienen los mismos hallazgos morfológicos o histológicos. El más agresivo de estos es la depresión linfocitaria, que se asocia a pacientes con VIH, pero solo es 10% de todos los linfomas de Hodgkin. Entonces, puede tener este paciente simplemente un conglomerado ganglionar que va aumentando de tamaño, sea a nivel cervical, sea a nivel axilar, inguinal o de otro órgano, sin dar mayor molestia hasta que no sea voluminoso o con clima, estructuras importantes. Puede crecer también a nivel del mediastino. Pero hay otros síntomas que se llaman los síntomas B, fiebre mayor de 38 grados, ¿no? Que tengan una pérdida de peso en los últimos 6 meses de 10% más, o también que haya sudoración profusa, sobre todo predominio nocturno. Esos síntomas B son los producidos por las citoquinas principalmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica clínica? Que son adenopatías indoloras. Se dice que son como consistencia de goma o de caucho, ¿no? No son sensibles a la palpación, son firmes, elásticas, pocas veces tienen componente inflamatorio, no duelen. A nivel cervical o supraclavicular. Puede haber hepatosplenomegalia, pero en forma infrecuente. Puede darnos un síndrome de vena cava superior también, ¿sí? Como caracterizado por disnea, hipoxia, tos. Derrames pleurales pericárdicos también existen. Y nos puede dar anemia, trombocitopenia, neutropenia, si es que tiene afectación o extensión medular, ¿no? En algunos pacientes se describe la presencia de prurito, ¿no? Y esto generalmente dice que puede empeorar al ingerir alcohol, sobre todo para los adolescentes, ¿no? Síntomas inespecíficos, ¿no? Puede tener compromiso renal también. Entonces, esta es la característica clínica, ¿no? Una tumoración cervical, ¿no? Que se ve mejor por la parte posterior, ¿no? Y que al niño no le molesta. Pero para eso no es necesario estar acá, eso lo puede descubrir cualquiera a 20 metros de distancia. Y esa es la idea, es si no detectarlo más tempranamente. Acá hay afectación del mediastino igual, no de forma importante como la otra foto, pero sí hay, ¿no? Y de ahí vienen los síntomas respiratorios. Pueden confundir ustedes con lo que son las crisis o los cuadros de SOP, síndrome obstructivo bronquial. Entonces, los estudios pueden ser de laboratorio, de imágenes, si hay compromiso óseo, gamografías. La biopsia va a ser la que va a determinar qué tipo de linfoma es, ¿no? Y si es que sospechamos compromiso de médula ósea, también una biopsia de médula ósea. Entonces, el diagnóstico se va a basar en historia clínica, examen físico, biopsia y ver el compromiso o la extensión de la enfermedad. Obviamente, tiene mejor pronóstico los estadios iniciales. Linfoma de Hodgkin es curable más o menos en un 80% de casos o más. Estadios 1-2. Cuando es estadio 4, obviamente ese porcentaje baja, 50-60%, ¿no? De curación. Pero es una neoplasia que en general tiene buen pronóstico, salvo los tipos que hemos mencionado, que son el de depresión linfocitaria. Al final, lo que da el pronóstico va a ser la respuesta que tenga el tratamiento con quimioterapia. Es una clasificación de Ann-Arbor, donde ustedes tienen que acá definir para el estadio 3 si es que tiene compromiso o adenopatías o de un órgano extralinfoide a ambos lados del diafragma, es un estadio 3, ¿no? Si solo es un lado, podría ser un estadio 2, o solo muy focalizado en un grupo ganglionar, estadio 1.
Y si es que también tiene de inicio un compromiso mediastinal, es estadio 3. ¿no? Estadio 4, obviamente, una afectación más difusa, a distancia, etc. ¿no? Diagnóstico diferencial, puede ser con micobacteriosis, con parasitosis, con toxoplasmosis, con hiperplasia linforreactiva, que es inespecífica, ¿no? Con linfoma no Hodgkin de localización regional y con metástasis de otras neoplasias. ¿no? Factores de pronóstico, extensión de la enfermedad, variedad histológica que les he mencionado y respuesta al tratamiento. ¿no? Tratamiento generalmente es quimioterapia y radioterapia pocas veces para consolidar el tratamiento. La diferencia de las neoplasias en niños es que así como crecen temprana o rápidamente, porque son células embrionarias, ¿no? primitivas, ¿no? responden también rápidamente a la quimioterapia. ¿no? Pocas veces necesitan radioterapia. Manejo quirúrgico, obviamente que sí. En cambio, las neoplasias de los adultos son de tipo de células maduras, ¿no? que revisten epitelios y conductos, ¿no? mama, cuello uterino, estómago, colon, etc. Y ellas no son tan sensibles a quimioterapia. Por eso, no solo hay que darles a los adultos quimioterapia, sino muchas veces radioterapia, y bueno, la parte complementaria con cirugía. Linfoma no Hodgkin es algo muy similar, 60% de todos los linfomas se originan los precursores linfoides en médula ósea y timo, ¿no? Tiene una incidencia en Estados Unidos de 10.5 casos por millón de pacientes o de menores de 18 años y la mediana de presentación son los 5 años. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el linfoma de Hodgkin? Que estos linfomas no Hodgkin tienen alta velocidad de replicación. El Burkitt, uno de ellos, se dice que a las 8 o 12 horas está replicándose en forma exponencial. ¿no? Entonces, el origen casi siempre es extranodal, es frecuente, puede afectar con rapidez tanto el sistema nervioso central como la médula ósea. Entonces, este no da mucho tiempo, crece como si fuese, se considera inclusive primo hermano de las leucemias, ¿no? porque se prolifera muy rápido. La etiología es desconocida, puede estar asociada a inmunodeficiencias, ¿no? que pueden predisponer al desarrollo del linfoma no Hodgkin. Epstein-Barr está involucrado en algunos tipos, sí, principalmente el tipo Burkitt, linfoma de Burkitt, de presentación epidémica. La clasificación, estos 4 tipos. Cada uno de estos 4 tipos, linfoblástico, Burkitt, células grandes B difuso y anaplásico, tienen un lugar de presentación clínica más frecuente. Por ejemplo, linfoblástico principalmente puede estar afectando la médula ósea, los ganglios, ¿no? Burkitt, la región abdominal, células grandes B difuso, región abdominal, ganglios, médula también pueden llegar los dos. Linfoma anaplásico, principalmente piel y médula ósea. Bueno, algunas alteraciones genéticas que tienen por localización, lo que les mencionaba, ¿no? Mediastínico, linfoblástico, médula testicular, cutáneo, etc. Burkitt abdominal, cabeza y cuello, sistema nervioso central, células grandes abdominal, mediastínico, ralo esófrago, anaplásico, piel y enfermedades sistémicas. El 70% de estos pacientes van a debutar o ser diagnosticados en estadios 3 y 4 por la velocidad de replicación que tienen. Este crecimiento indoloro de un ganglio puede darnos posteriormente cuadros respiratorios tipo vena cava superior o síndrome mediastinal superior o cuadros de obstrucción intestinal a nivel de la región ileocecal. Algunas veces se ha encontrado que el paciente se queja de dolor, produce el cuadro obstructivo, va a una sala de emergencia y dice, sí, puede ser una apendicitis, le toma una ecografía, sí, hay una masa ahí, ¿no? Puede ser el plastrón o la apendicitis que está ya por reventar, pues lo llaman al cirujano, clínicamente sí, tiene dolor, nefrosis, todo eso. Momento de la cirugía, abren al paciente, o sorpresa, región ileocecal infiltrada por linfoma. Entonces, puede darnos estos cuadros intestinales.
Puede cursar también en forma importante si la evolución ha sido de bastante tiempo, el cuadro de asitis, de nutrición, ¿no? Pérdida de la audición, crecimiento de amígdalas. Cuando es solo unilateral, hay que sospechar. Normalmente los cuadros de hipertrofia amigdalina son bilaterales, no unilateral. Dolor óseo localizado, también hay linfomas óseos, ¿no? Y características o ubicaciones estratégicas especiales pueden ser compresión medular, dándonos un cuadro de una emergencia oncológica, ¿no? Dolor en la región lumbar y dificultad o parencia de las extremidades, falta de sensibilidad, retención fecal o retención urinaria. Lisis tumoral, este es principalmente quien presenta lisis tumoral, igual que la leucemia. Entonces acá algunas fotos, un niño que llega así, con una gran distensión abdominal, probablemente por un tumor que está ubicado en la región ileocecal o en la región simplemente abdominal, a nivel de los mesos, ¿no? Ustedes están viendo que se le nota sus costillitas, probablemente desnutrido. No sé si se logra ver, acá la amígdala importante que llega casi a la línea media de las fauces, la otra no hay crecimiento. Y esa niña que parece cachetoncita, en realidad tiene una tumoración en la región maxilar, ¿no? Entonces, son cosas que a veces puede confundir y dice, no, tienes un absceso dentario, ¿no? Entonces, son cosas que pueden pasar, que ustedes más o menos van a tener la noción. Igual, compromiso medicinal, ¿no? Normalmente esa no es la figura de la cirrosis cardíaca, sería así más o menos. Acá, también en la región superior, cercana al timo, si es que tiene timo todavía, estaría aumentada de volumen, igual acá, en el signo comprometido. El estadiaje es muy similar, solo que no se usa en árbol, se usa cuando es la localización primaria, a nivel abdominal, focalizada, que se logra resecar, estadio 2, a ambos lados del diafragma, estadio 3, cuando afecta al sistema nervioso central o la médula ósea, estadio 4. ¿No? Estudios, bueno, igual, en el laboratorio, imágenes, la biopsia va a ser la que va a hacer el diagnóstico, con el estudio adecuado de inmunohistoquímica, y muchas veces es necesario hacer el estudio de médula ósea, porque sí puede estar afectada la médula ósea. ¿No? ¿Cómo se hace? Historia clínica, la historia secuencial detallada de la evolución de los síntomas que son persistentes, que no mejoran, que aumentan de intensidad y se hacen más frecuentes. Examen físico, masas o la molestia persistente, la biopsia y extensión de la enfermedad nos va a dar el pronóstico, ¿no? Diagnóstico diferencial con linfoma de Hodgkin, parasitosis, los tipos sobre todo ascarilglucoides que pueden provocar cuadros de obstrucción intestinal, ¿no? Invaginación intestinal es poco frecuente y las adenomegalias inflamatorias. Entonces el tratamiento generalmente es quimioterapia. Responden los linfomas, pocas veces requieren intervención quirúrgica. Son altamente sensibles a quimioterapia y a corticoides, los de no Hodgkin. Los Hodgkin no, solo quimioterapia. Cirugía en caso localizado, radioterapia poco frecuente, hidratación, alcalinización a la purinol, igual que la linfoblastia aguda, igualito. Profilaxis al sistema nervioso central, intratecal, también. Por lo que les había explicado que son santuarios donde no penetra la quimioterapia sistémica. Entonces el pronóstico lo va a dar el tipo, la histología, la carga tumoral, cuánto de regiones estén afectadas y la extensión de la enfermedad, ¿no? Cómo va a responder al tratamiento. Eso es todo, jóvenes. Si hay alguna pregunta.